Buenas tardes, arquitecta. El día de hoy, mi grupo, conformado por los integrantes que se muestran en pantalla, y yo vamos a exponer acerca de la ciudad industrial y cómo toda esta época de la época industrial justamente afectó lo que es el urbanismo y qué patrones generó y cómo se pueden ver ejemplificados en distintas ciudades. Bueno, como primer punto tenemos la ciudad industrial, su evolución histórica y urbana. Tenemos los orígenes y primera etapa. Esta etapa se da desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Nos menciona que la revolución industrial marcó un proceso importante de transformación económica y social, lo que provocó una migración masiva del campo a la ciudad y a su vez generó una demanda de trabajadores para las nuevas fábricas. También se menciona que la economía se transforma de agraria a industrial y el crecimiento desordenado y sin planificación. Se desarrollan barrios obreros con viviendas insalubres y hacinamiento. Bueno, a este problema se generaron respuestas utópicas. ¿Cuál sería este problema? La rápida industrialización y la falta de planificación generaron serios problemas en las ciudades, lo que impactó en la salud y calidad de vida de las personas. Como respuesta, se generó propuestas como la ciudad jardín de Ebenezer Howard, que combinaba los beneficios de la vida en la naturaleza con las ventajas económicas de la ciudad. También el urbanismo higienista. Este movimiento se enfocó en la mejora de la sanidad y las condiciones de la vida. Y por último, el que estamos estudiando, que sería la ciudad industrial, que es un concepto de Tony Garnier, que es un modelo de diseño funcional y zonificado que separaba las áreas de trabajo, vivienda y ocio para una mejor organización. Bueno, Tony Garnier. Eh, la ciudad industrial fue un proyecto propuesto por él en 1902 como un modelo de urbanismo social utópico, diseñado para aproximadamente 35.000 habitantes. Su visión de la ciudad del futuro, una utopía socialista, debía basarse en la industria y al mismo tiempo se relacionaba con la cultura local. Es un modelo tanto técnico como social. Bueno, en cuanto a la zonificación, se propone 4 áreas: la zona residencial con las viviendas unifamiliares rodeadas de jardines con luz y ventilación, la zona industrial ubicada estratégicamente lejos de las viviendas para reducir la contaminación, la zona de salud y ocio con hospitales y áreas recreativas, y la zona de estación y administración era el centro que conectaba todas las partes de la ciudad. Bueno, aquí podemos ver mejor la zonificación. Encontramos el área de salud que está resaltada con rojo, donde se encuentran hospitales, establecimientos de inválidos y establecimientos de enfermedades contagiosas. El área residencial, que es la zona marcada de amarillo, donde se encuentran viviendas, escuelas, la ciudad antigua, servicios administrativos, establecimientos deportivos y culturales. La zona marcada con celeste, que sería la estación, que cuenta con la estación de ferrocarriles y la vivienda colectiva pública. Y la zona industrial, que sería la zona marcada en morado, que contiene fábricas, bodega, puerto y servicios. En cuanto a la estética, se concibe a la ciudad no como una máquina, sino como un organismo vivo, donde cada parte funciona en armonía con el todo. En cuanto a formas urbanas, el urbanismo orgánico se distingue por sus formas que rompen con la rigidez de la industrialización. En lugar de trazados en cuadrículas, se usan trazados irregulares con el entorno. En cuanto al diseño, el elemento central es la presencia de la naturaleza con abundante área verde que se integra en el diseño de la ciudad. Impactos urbanos de la industrialización. La transformación y expansión urbana. Este proceso llevó a una expansión periférica de las ciudades, que crecieron de una forma concéntrica con el cierre de fábricas y lo que generó un modelo de obsolencia urbana, dejando edificios y zonas deterioradas. Características de la vida urbana: la migración masiva. Esto resultó en la aparición de barrios obreros sin planificación, con viviendas insalubres y pequeñas.
En cuanto a patrones urbanos, encontramos tres: el ferrocarril como eje de transformación, la estructura de centro, periferia y dependencia, y la segregación socioespacial. Ok, ahora vamos a ingresar a un tipo de patrón en el urbanismo, que es el Company Town o la Villa Fabril. Eh, este modelo urbanístico fue creado, o bueno, fue su autoría, es las utopías de Charles Fourier y Robert Owen. Este diseño o este modo de urbanismo consistía en que la vida laboral o la vida social dependía de lo que era la vida laboral. En este caso era la empresa, que en estos casos usualmente eran fábricas, las que proveían la vivienda y los servicios, y así se aseguraba la productividad, ya que mientras había mayor trabajo, pues la gente podía vivir bien. Sin embargo, de cierta forma también generaba dependencia, ya que si a la fábrica le sucedía algo o quebraba, pues todo ese sistema económico y toda esa organización, pues decaía. Como podemos ver en el gráfico, la fábrica era el núcleo productivo central del cual se organizaba alrededor toda la vida urbana. Tenemos ahí, como se puede ver, los caseríos obreros, que eran las viviendas que siempre estaban alrededor de lo que era la fábrica, que era el núcleo, y entre ellos y la fábrica se encontraban los patios y áreas colectivas, que eran los lugares de reunión social para las familias que se encontraban alrededor, a la vez que habían plazas o kioscos. Usualmente era uno o dos, que eran lugares importantes, que eran tanto espacios colectivos como también de cierta forma donde se realizaban las reuniones que tenían que ver con la organización o el poder en ese tipo de patrón. Y también alrededor se encontraban lo que eran las escuelas, iglesias y tiendas, que eran como los espacios colectivos. Siguiente. Aquí podemos ver un poco sobre cómo funcionaba la economía. Primero siempre estaba la producción. Esto podía ser tanto en los huertos, que ayudaban a reducir la vulnerabilidad alimentaria, ya que al ellos poder tener su propio sustento, no necesitaban de ir a otros lugares. Luego de que se producían los servicios, o sea, las tiendas o las cooperativas eran las que distribuían esta producción. Luego venía el consumo local y luego el excedente que quedaba de todo lo que se producía era comercializado fuera. Esto tanto este modelo se podía realizar de acuerdo a distintas fábricas, entonces dependiendo de eso, también cómo se daba la economía. En cuanto al trabajo y la movilización, como podemos ver, se creaba de cierta forma una vida de barrio. Ahí podemos ver la leyenda. Las líneas continuas era más que todo donde usualmente se ubicaban las vías principales, que como podemos ver todas daban directo a lo que es la fábrica, ya que la mayoría de gente era como que iba de sus casas, se desplazaba a la fábrica y luego regresaba a sus casas. Las calles secundarias son las que están con línea discontinua, que eran las que unían más que todos los distintos barrios. Las flechitas representan lo que es el flujo peatonal, que como podemos ver también era usualmente hacia la fábrica, y existía una vía logística que siempre estaba un poco separada de los flujos peatonales, que era más que todo para todos esos servicios o mercancía que se necesita en las fábricas, que siempre era llevada por separado, ¿no? Y así se separaban los distintos, las distintas necesidades, el espacio y todo en torno a la fábrica. Siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de lo que es un tipo de company town. Esto sucedió en el León, en Puebla, en México, en 1898. Y lo que se quería aquí era que todo se beneficiara en base a la fábrica textil que se llamaba León, que de cierta forma proveía de trabajo a todos los que se encontraban en Puebla, ¿no? Siguiente. Aquí podemos ver un poco acerca de la organización en base a la Company Town. Podemos ver que estaba la fábrica, que era el núcleo productivo, y que alrededor de, bueno, en este caso no alrededor, sino al costado, se encontraban todos los que eran los caseríos con las viviendas obreras, que al comienzo comenzaron siendo pocas y luego fueron expandiéndose, ¿no? Y entre ellas se encontraban los que eran los patios y centros colectivos, que estaban en puntos estratégicos para que la gente alrededor se pueda reunir.
Eh, a los lados usualmente estaban los edificios de uso común como la escuela, los servicios, iglesias, viviendas, tiendas, etcétera. Y en el centro se encontraba la plaza o kiosco donde se reunían para ver, como mencioné antes, temas de orden político incluso. Siguiente. Aquí podemos ver un poco de la distribución. Como sabemos, la función de la fábrica era que era el centro productivo y abastecer de trabajo y de producción a lo que era todas las viviendas. Luego están las viviendas que pues le daban hogar a las personas que trabajaban justamente en la fábrica. Luego están los patios, que eran los lugares donde se reunían y que la mayoría de lotes o manzanas se organizaban en torno a esos patios, que en este caso están de color amarillo. Y la plaza o kiosco central, que siempre estaba en los ejes principales de la Company Town, que era el espacio de reunión y de cierta forma un símbolo de control social, porque era el corazón cívico de las villas usualmente, y además era donde, en este caso, en las company towns, usualmente el poder era repartido tanto entre los obreros como entre los, por así decirlo, supervisores de las fábricas. Entonces, de cierta forma, eso le daba representatividad a los dos rangos, por decirlo así. Siguiente. Aquí podemos ver un poco acerca de la evolución. Cuando empezó la Company Town era chiquitita, estaba compuesta por 6 manzanas, pero luego se fue expandiendo en el año 2012, como podemos ver ahí. Sin embargo, aún habían áreas verdes a los alrededores. En el 2014 estas áreas verdes empezaron a desaparecer un poco porque se empezaron a generar más servicios. Como podemos ver, en el 2015 se empezó a generar como un tipo de extensión de la fábrica en la parte posterior. Y siguiente, en el 2018 ya se generó un área específico de servicios al costado, que era el Centro Integral de Servicios de Atzlico, en donde se empezaron a generar pues más lugares para que la gente pueda adquirir esos servicios y las áreas verdes empezaron a desaparecer aún más y todo cada vez estaba más urbanizado incluso. Y bueno, luego llegamos al 2025, que es la actualidad, donde la fábrica pues terminó cerrando porque quebró, pero la comunidad o en sí esa pequeña villa sigue funcionando un poco alrededor de la idea de Company Town, aunque ya con variaciones. Siguiente. Aquí podemos ver otro de los ejemplos de Company Town, que es en Chuquicamata, que se dio en un contexto de cobre en la ciudad de Chile. Esta Company Town se generó porque había fábricas mineras, como podemos ver en la imagen en la parte de arriba, alejadas, y decidieron crear como una Company Town tipo campamento al costado para que la gente pudiera ir, trabajar y regresar. En este caso todo era con vías del tren. Entonces dijeron, hay que hacer una company town, pero no sabían cómo. Y lo que primero quisieron hacer fue generar viviendas que se conectaban mediante la línea férrea con lo que era la zona industrial que estaba arriba, pero que de cierta forma estas viviendas fueran tipo campamento porque fueran muy tipo variables, o sea, que se pudieran quitar y poner y que no fueran estáticas. Y en el centro estaba lo que es la plaza y alrededor se generaban los servicios, que era la parroquia, el teatro, la escuela, había una pulpería, incluso había otra serie de servicios básicos alrededor. Y de cierta forma esto ayudaba a que si invertías en la calidad de vida de los trabajadores, eso aumentaba la productividad y intensificaba las relaciones laborales y eso hacía que se genere como un sentimiento de comunidad en ese interior. Pero luego se consolidó este campamento siguiente porque hubo un incremento del cobre en lo que era el mercado internacional. Siguiente. Ya. Eh,
el mercado internacional hubo un incremento del cobre, por lo cual se necesitaba mayor mano de obra y por eso hubo como un incremento en la población. Y al pasar esto, pues hubieron mayores desafíos urbanos para lo que era ese asentamiento, porque se necesitaban más viviendas y el hecho de que se necesiten más viviendas hizo que este se consolide y empezó la sindicalización. Y por lo tanto necesitaban más beneficios, más servicios, etcétera, y por eso la Company Town empezó a crecer mucho más. Y estos cambios significativos hicieron que incluso la estructura urbana cambie, porque se empezó a diferenciar de acuerdo al rango eh, donde ubicaban tu casa. Por ejemplo, como podemos ver allí en la imagen, la zona que era como naranjita claro era para los obreros, la zona naranjita oscuro era para los empleados o capataces, y la zona amarilla era para los obreros solteros. Siempre ubicaban primero a los empleados mucho más cerca a los servicios y que también estén cerca a lo que eran las vías del tren para que puedan ir rápido al trabajo, o sea, tenían prioridad. Luego se encontraban lo que eran los obreros y por último los obreros solteros. Esto porque el hecho de que tengan familia y todo ello hacía que sea mucho más necesario que estén cerca de estos servicios, eh, mucho más cercano. Sin embargo, hubo una época 3 que era el declive del campamento. Siguiente, por favor. En este declive, ¿qué pasó? Que la industria, o bueno, el Estado adquirió la industria que se encontraba ahí y bueno, algunos proyectos de ley y mociones quedaron como que congelados. Entonces, como que esta Company Town dejó de funcionar porque ya no se generaba ese trabajo. Entonces, algunos de los residentes o de las residencias que se encontraban ahí se empezaron a convertir en espacios administrativos, etcétera. Y bueno, ya como que toda la idea de Company Town empezó a desaparecer porque empezó a expandirse de una forma totalmente diferente. Sin embargo, aquí podemos ver un poco cómo era ese funcionamiento, siempre en torno a la plaza, con los servicios básicos cercanos y luego las viviendas y siempre alrededor de lo que era una fábrica que estaba en auge en ese tiempo de la industrialización, ¿no? Ahora vamos a ver otro de los patrones urbanos. Siguiendo con los patrones, tenemos el patrón del ensanche burgués, que constaba de una traza ortogonal. Se basa en una traza ortogonal planificada para ampliar el centro histórico de la ciudad. Este plan fue propuesto por Ildefonso Cerdá en el año 1854 y fue llamado el Plan Cerdá. Este sigue el modelo hipodámico que propone calles anchas y manzanas regulares de 113 por 113 metros. En el primer mapa aparece el damero, que es uniforme y forma una cuadrícula igualitaria diseñada para mejorar la salubridad y la circunvalación. Siguiente. Bueno, como claro ejemplo del ensanche burgués tenemos a la ciudad de Barcelona. Esta ciudad fue del trazado irregular medieval, que fue en su parte histórica, luego fue al reticulado cartesiano del ensanche, que es la parte que voy a explicar ahora, y luego fue a las grandes operaciones de renovación y planeamiento moderno y contemporáneo. Siguiente. Ya. Sabemos que en 1854 se autorizó el derribo de las murallas de Barcelona y en 1857 el ayuntamiento convocó un concurso en el que se establecía que el ensanche burgués sería ilimitado. En 1860 se publicó este decreto y se puso en marcha este proyecto de ensanche de Ildefonso Cerdá, quien planteó su example como una ciudad completamente nueva, no articulada al casco antiguo. Su característica principal es el trazado ortogonal, como ya lo mencioné, con 3 ejes oblicuos, que son una diagonal, una meridiana y un paralelo, lo cual facilitan el recorrido dentro de la ciudad. En primer lugar, quiero resaltar que la Gran Vía de las Cortes Catalanas y la Avenida Meridiana. Bueno, la Avenida Meridiana es la traza de un meridiano
con dirección de norte a sur, y la avenida del paralelo es la traza de un paralelo con dirección este-oeste. Estos dos ejes crean un triángulo rectángulo en el que en el centro se encuentra el Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, las avenidas marcan el punto de reloj del puerto de Barcelona y su bisectriz, que contiene de mar a montaña la Basílica de la Merced, el Palacio Antiguo de la Orden del Templo de Salomón, el Ayuntamiento, el Palacio de la Generalidad, que es el antiguo Palacio Judío, y el Palacio Episcopal. Para luego continuar con el Portal del Ángel y conducir a la iglesia con motivo de la Primera Cruzada de Jerusalén. Y equidistantes se encuentran en la Plaza de las Glorias Catalanas y de España. Siguiente. La unidad básica del ensanche es la manzana de 113 metros de lado y achaflanada en sus esquinas. Que sea achaflanada quiere decir que sus esquinas fueron cortadas para tener una esquina menos brusca o menos pronunciada. De manera que se crean pequeñas plazas en los cruces y bueno, para esto se preveían 4 anchuras de calle, que eran de 20, 30, 50 y 100 metros. La existencia de jardines en el interior de las manzanas y se preveía una edificabilidad mucho menor a la que finalmente se autorizó. Siguiente. Desde la Romana Barcino, que se puede ver en el primer mapa, que fue el primer asentamiento con cierta entidad y semilla de la actual ciudad, aunque previamente ya había pequeños núcleos y comunidades en la zona, se desarrolló una ciudad medieval claramente orientada hacia el mar. Y bueno, la Barcelona entre los siglos XII y XV jugó un papel muy importante en el comercio a lo largo del Mediterráneo y ganó una relevancia económica y política notable. Sin embargo, como le ocurrió a la mayoría de grandes ciudades en la época de la industrialización, las murallas empezaron a quedarse demasiado pequeñas para la expansión que necesitaba la ciudad en sí, las personas que habitaban esta ciudad. Es por eso que en el siglo XIX se diseñó y ejecutó el ensanche mediante el Plan de Cerdá, como ya lo mencioné. Este buscaba, además de acomodo para las clases pudientes, también buscaba solventar de insalubridad y de orden público que aquejaba a estas ciudades. Hoy la continua intersección de las calles del ensanche barcelonés es una de las imágenes más características de la capital catalana. Pero hasta el ensanche ha acabado por quedarse pequeño durante el siglo XX y la ciudad continúa expandiéndose hacia la periferia y se intentaron aprovechar los momentos de grandes eventos internacionales como son los Juegos Olímpicos en el año 1992 o el Fórum Universal de las Culturas en el año 2004, que sirvió para desarrollar un parque homónimo. Siguiente. Bueno, esta imagen muestra cómo cada etapa responde a necesidades distintas. Primero tenemos la defensa y el comercio, que se da en el centro histórico. Luego tenemos el puerto y la expansión borbónica, que se dan en Barceloneta, la industrialización y crecimiento burgués, que se da en Cerdá, y la globalización y la tecnología, que se da en la zona Fórum, en el siglo XXI. En el centro histórico, contiene un núcleo compacto de trazado irregular que representa la Barcelona original o la Barcelona histórica. Luego tenemos Barceloneta, que se dio en el siglo XVIII, que tiene un barrio portuario con un trazado ortogonal más rígido, pero pequeño en escala. Luego tenemos lo que es el ensanche, y según el Plan Cerdá, que se dio en el siglo XIX, que bueno, es una gran operación urbanística de industrialización con una trama reticular, regular, que amplió la ciudad más allá de las murallas. Luego tenemos el Parque Olímpico y la Villa Olímpica, que se dan en el siglo XX, que es una transformación urbana vinculada a los Juegos Olímpicos de 1992, y esto reordenó el frente marítimo. Y ahí tenemos el Distrito 22 y la zona Fórum, que se dan en el siglo XXI, que son planes recientes orientados a la innovación y a la tecnología. Siguiente. Acá podemos ver una comparación entre Barcelona desde el año 2005 hasta la actualidad. Bueno, primero tenemos que en el 2005 Barcelona seguía una lógica de grandes proyectos estratégicos y ligados a eventos y a la regeneración puntual. Por ejemplo, el desarrollo del litoral estuvo orientada con motivo del Fórum en el año 2005. Esto era una fase de proyectos tractores para reposicionar la ciudad.
En el 2005 vemos un crecimiento de la ciudad hacia los exteriores, pero de una forma más desordenada, ya no tanto siguiendo el plan Cerdá con la retícula regular. Y en el 2025 predomina una planificación más orientada a políticas públicas integradas con movilidad sostenible, redes verdes y adaptación climática, y a escalas más locales, en lugar de solo grandes eventos. Eh, Bueno, ahora vamos a hablar de Manchester. Esta es pues la cuna de la revolución industrial. Esto en el siglo XVIII y en el siglo XIX, sobre todo por la producción textil, y su desarrollo mayormente se basó en la mecanización del algodón, el uso de fábricas a vapor, la construcción de infraestructuras clave como el canal de Bridgeway y la primera línea ferroviaria moderna. Esto trajo pues a miles de inmigrantes rurales e irlandeses, generando un rápido crecimiento urbano social. Ahora, pasando un poco a la zonificación de Manchester, vamos a encontrar que hay barrios obreros, ¿no? Barrios que se encuentran cerca de fábricas, que son los puntos morados, y además se encuentran muy cercanas a las vías arteriales de circulación, más que nada para el transporte. Ahora vamos a ver que encontramos zonas industriales como donde se encuentran fábricas, ferrocarriles y que albergaría fábricas textiles y metalurgia y depósitos. También tenemos espacios abiertos, zonas verdes, periféricas, que serían como el pulmón urbano frente a la contaminación. Ahora tenemos los anillos viales, que son los anillos rojos, que además de pues, servir de transporte, pues también delimitaban zonas céntricas y periféricas. Ahora pasando a espacios de transición o espacios donde se pueden relacionar con industrias o viviendas pequeñas, comercios y pequeños comercios. También tenemos el centro comercial regional, que se encuentra en el centro, y se centraliza, bueno, son los principales servicios y comercios conectados a barrios industriales por artesanías y anillos viales. Ahora tenemos centros comerciales secundarios, que son las zonas amarillas, donde vamos a encontrar espacios descentralizados, espacios que están en las periferias, que pues mayormente son para los obreros y personas que viven en la periferia. Y por último vamos a tener esas vías arteriales principales, que van a ser las que conectan todos los espacios periféricos hasta el centro de la ciudad. Bueno, vamos a hablar un poco de 3 planos de Manchester que muestran una grilla secuencial que ha ido cambiando durante el tiempo. Vamos a encontrar la primera grilla de 1787, donde vemos una retícula irregular, preindustrial, tanto orgánica y ligada a caminos y talleres que compactan pero insuficiente para la presión futura. Luego vamos a ver el siguiente, que es en 1845, donde ya tenemos una cuadrícula ortogonal en expansión, con barrios ya obreros, fábricas vinculadas a los canales y ferrocarriles. Esto permitía un urbanización rápido, pero causaba hacinamiento. Luego tenemos el último, que es en 1893, donde vamos a tener una cuadrícula densa atravesada por corredores lineales de transporte, y Manchester se consolidó como una ciudad fábrica eficiente, aunque fragmentada con el déficit de espacios verdes. Como vemos aquí, que está totalmente con espacios urbanos. Ahora vamos a hablar de otra ciudad muy importante. Manchester ha sido la cuna de la revolución industrial, ¿no? Es el inicio. Y vamos a hablar de Detroit, una ciudad que también es clave en la revolución industrial, por el hecho de que esta se convirtió en la capital del automóvil
con cuadrículas de autopistas y diseñados para la producción de masas. En este caso, pues, Detroit inició con fuerza a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX, gracias a la industria automotriz, y alcanzó su auge en el año de 1950, con casi 2 millones de habitantes, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad industrial moderna, pero posteriormente sufrió pérdida de población y fragmentación social. Ahora, en este espacio vamos a encontrar 3 de los patrones ya mencionados. La primera sería tener una cuadrícula ortogonal, que esto facilitó la urbanización rápida y la conectividad entre barrios, fábricas y centro, pero sin embargo fue rígida para adaptarse a la crisis posterior. También vemos que tenemos corredores lineales, ferrocarriles y autopistas, que en un inicio conectaban fábricas con el puerto y red nacional, pero con el tiempo estas han fragmentado los barrios y reforzaron la segregación social, ya que dividieron partes de los barrios y los excluyeron de alguna forma. Y por último vamos a tener el patrón periférico, con grandes plantas industriales y servicios de baja densidad, que favoreció la expansión automotriz, pero vació el centro y dispersó a la población, como vemos acá. Vamos a pasar con lo que es el modelo de ciudad industrial lineal y con lo que es corredor industrial. Bueno, empezando diciendo que este tipo de ciudad fue propuesta por el urbanista Arturo Soria y Mata de España, que formuló por primera vez la idea de lo que es este modelo de ciudad industrial lineal. En 1882 empezó este modelo. Más adelante otro urbanista soviético pues ya lo emplearía como una idea para él para pues empezar a hacer lo que son desarrollos urbanos soviéticos. Ahora un poco de la historia de este lugar, bueno, de este patrón, es que esta idea surgió a fines del siglo XIX, cuando las ciudades crecían rápidamente, habían problemas de congestión, transporte, salubridad, bastantes cosas. Entonces también había el deseo de mantener cierta conexión de lo urbano, o sea, la ciudad con el campo, ¿no? Ese era el deseo y el principal objetivo de este tipo de ciudad. Así que Arturo Soria propone un modelo, lo que pues él en sus propias palabras dice, ruraliza la ciudad y urbaniza el campo, o sea, una fusión de ambos. Esta propuesta original era una ciudad alargada de unos 500 metros de ancho, con un eje central de infraestructura de transporte, vías de comunicación, servicios a ambos lados y las zonas residenciales, espacios verdes, jardines, parcelas. Siguiente. Ya, bueno, acá he hecho un pequeño gráfico que puede explicar mucho mejor. Acá podemos ver en la línea, en las franjas amarillas, que pues son más que todo las parcelas divididas, los terrenos libres de cada persona, ¿no? Y cada era de diferentes clases sociales. Pues venía de las más bajas hasta las más altas, pero todas estaban unidas y estaban dirigidas prácticamente por la columna vertebral, que es el eje rojo, que en este caso viene siendo el principal esqueleto, que es el eje del ferrocarril. El ferrocarril iba a ser el principal que uniera prácticamente todos esos terrenos, todas estas parcelas, y iba a ser pues alrededor de esta, bueno, al menos enmarañándose en esta columna, donde se iban a poner los negocios, las casas, las instituciones, prácticamente todo. Más que todo también la ciudad discurría paralela a un río. Esta ciudad tenía paralela a un río, donde pues se había ubicado estratégicamente para que pueda ser un poco más rápido el alcance. Se puede ver acá abajo en la parte donde hay un cuadradito, donde dice distribución de las manzanas con vías transversales diferentes a la principal. Quiere decir que no solamente iba a ser un eje principal de ferrocarril, sino que cada uno, paralela a este eje, iban a tener pequeños ejes donde iban a haber ferrocarriles más pequeños, o sea, vías más pequeñas donde se puedan pues, las personas transportar fácilmente. Siguiente. Ahora, un ejemplo casi claro, porque realmente no se ha llegado a construir esta ciudad lineal, no se ha podido concretar por completo, solamente se ha podido construir parcialmente. Lo que viene siendo un ejemplo de esto es la ciudad lineal de Madrid, España. Incluso actualmente ya es un distrito, se ha quedado el nombre también de la avenida de Ciudad Lineal,
pero no se ha terminado de construir por completo. El autor obviamente es Arturo Soria y Mata. 1882 empezó el proyecto. El Estado, como ya mencioné, se ha quedado construido parcialmente a las afueras de Madrid a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Siguiente. Hablando un poco de la evolución de esto, se puede ver claramente que hay un eje formado en el año 2000, de lo que se ha podido sacar de la foto satelital. La avenida de la Ciudad Lineal se ha quedado por completo allí. Ahí se puede ver un poco de los ejemplos de las parcelas que se han quedado a los costados. Y pues en la evolución del 2005 es prácticamente lo mismo, solo que se ha urbanizado más, ha habido un poco más de ciudad, un poco más de aumento a lo largo de los años en 2013 y actualmente en 2025 que se quedó como un distrito ya todo completamente, se puede decir, opacado, ya no se nota mucho lo que es el eje transversal. Siguiente. Ahora, una pequeña mención honorífica a lo que yo quisiera hacer, porque la ciudad de Brasilia se había construido prácticamente con la forma de un avión, forma de una cruz, siendo las alas como un ejemplo algo parcial de lo que es una ciudad lineal, pero no se pudo concretar. Incluso se menciona un pequeño ejemplo, lo que yo quiero decir, qué pasó con las ciudades lineales, porque se hizo un eje, pero lastimablemente pues no se siguió con el plan y las personas empezaron a urbanizar a los bordes alrededor de toda esta línea en vez de seguir la linealidad. En la ciudad de Brasilia pasó esto, ¿no? Se planificó esta forma de avión, pero las personas, incluso los demás planes, pues empezaron a construir alrededor de las salas y pues se borró prácticamente lo que es el plan de la ciudad lineal.